Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más este año 2021 a una formación de Junkers Bosch. En esta ocasión les vamos a presentar el tema de normativa e instalaciones. Mi nombre es Eduardo Ursúa, soy el técnico postventa de la empresa Junkers Bosch y vamos hoy día a entregar la información necesaria para que usted pueda hacer proyectos, pueda instalar bien las tuberías, ductos de evacuación de gases y varias cosas que van a servir para su trabajo diario. Comenzamos entonces, vamos a ver el siguiente slide en los objetivos. Dentro de los objetivos que tenemos en esta capacitación es que usted pueda conocer algunas ubicaciones de las instalaciones de tuberías, ya principalmente las tuberías de cobre, pueden pasar por ciertos lugares y también vamos a romper algunos mitos sobre esta instalación de tuberías. También vamos a saber cómo calcular los volúmenes y ventilaciones de algunos artefactos que pueden ser instalados y vamos a revisar instalaciones de conductos técnicos en edificios y la normativa de seguridad propia que tienen estos conductos técnicos. Seguimos avanzando, entonces dentro de estos contenidos nos vamos a enfocar en 3 áreas específicas que van a ser las redes de gas, los artefactos, volúmenes y ventilaciones, y vamos también a tocar el tema de los conductos técnicos. Para empezar entonces, redes de gas, vamos a hablar de 3 tipos de instalación de redes de gas. Primero, empotrado en losa, ya, que muchas veces se piensa que la tubería de gas va solo a la vista, y aquí vamos a romper este mito. No, la tubería de gas también puede ir empotrada en losa, pero con algunas condiciones. La segunda opción es instalarlo en conductos registrables, ¿ya? Y la última opción, que es la más conocida y la que la mayoría instala, que es a la vista. Entonces vamos a partir con el empotrado en losa. Como vemos en el siguiente slide, empotrado en losa hay ciertas condiciones para que yo pueda pasar una tubería de gas por la losa, ¿cierto? Por el pavimento, en este caso de la casa, la parte sólida de la casa. ¿Cuál sería esa condición? Que debe estar protegida, como vemos en el punto 1.1, debe contar con una protección mediante un recubrimiento plástico, ya principalmente para que no tenga contacto con algún otro metal y no exista una corrosión. Y lo otro importante es que si dentro de esta losa nosotros tenemos alguna soldadura como una copla, un codo, una T, esta debe estar protegida con aislante de poliestireno expandido o similares. Ya, ahora usted va a preguntar quizás ¿qué es el poliestireno expandido? El poliestireno expandido es Plumavit. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando yo dentro de la losa tengo una tubería aquí abajo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hago en esa tubería, en esa T, por ejemplo, que estoy uniendo? Le coloco un Plumavit recubriendo esa zona, cosa que cuando en alguna ocasión podamos tener una filtración, sea más fácil el tener un acceso y el movimiento para los sismos que hay acá en Chile no dañen finalmente esta unión soldada, ¿ya? Esas serían las características de la protección de empotrado en losa. Ya también en el siguiente slide vamos a ver otra condición. Como podemos ver en el siguiente slide, vamos a ver las distancias a los muros. Ya esta distancia a los muros indica lo siguiente: cuando tenemos muros interiores dentro del departamento, dentro de casa, la norma nos pide que esta tubería pase a 20 centímetros de los muros interiores, ya no por debajo del muro y tampoco no más de 30, no más de 20 centímetros al interior. Y cuando son muros o sectores comunes, ya al exterior de la casa, pide la norma que las tuberías pasen 35 centímetros en sectores comunes, desde el muro hacia afuera. ¿Por qué no más? Principalmente porque las constructoras o las construcciones a esa distancia también colocan los famosos dowel, que son unos fierros para afirmar los muros, ¿cierto? Y podemos perforar las tuberías al tenerlas a más de 35 centímetros en sectores comunes. Entonces, esa es una de las condiciones. Seguimos más adelante, en el siguiente slide, podemos ver
las tuberías en conductos registrables. ¿Qué es un conducto registrable? Básicamente es un sector dentro de la casa, de la vivienda, donde pasa una tubería, pero que yo tengo acceso inmediato. Como podemos ver ahí en las imágenes, tras una mueblería, detrás de ese mueble que se está mostrando ahí, ¿podríamos tener una tubería? Claro que podremos tener una tubería, pero la parte del fondo del mueble debería ser desmontable para que en caso de una posible fuga yo tenga el acceso rápido a esa fuga y pueda desmontar con algunos tornillitos, ¿cierto? Y desmonto esa parte del mueble y tengo el acceso inmediato a la tubería. Si eso es sellado, completo, entonces yo no tengo accesibilidad y estaría fuera de norma. Por ejemplo, como muestra en el otro lado, en cielos falsos, también se permiten cielos falsos y también debo desmontar parte del cielo para tener el acceso a esta tubería. ¿Ya? Sigamos avanzando al siguiente slide, y esta es la más conocida por todos ustedes, que es totalmente afianzada con abrazaderas de cobre. Ya, si la tubería es de cobre, las abrazaderas deben ser de cobre. Esto es principalmente para evitar la corrosión galvánica. Cuando un inspector le vaya a revisar la tubería que usted instaló a la vista, le va a revisar que esto esté bien instalado, firme, con las abrazaderas, y que esas abrazaderas sean del mismo material de la tubería. Para seguir avanzando, vamos a pasarnos ahora a otro punto, que es volúmenes y ventilaciones. Vamos a hablar primero de los artefactos tipo A. ¿Cuáles son estos artefactos tipo A? Aquellos que toman el aire y expulsan los gases en el mismo recinto donde se encuentra el artefacto. Por ejemplo, una cocina, por ejemplo, algunos tipos de estufa, también las encimeras, los hornos, todos esos artefactos son tipo A. ¿Ya? Pasos o recomendaciones para instalar este tipo de encimeras, por ejemplo. Separar la llave del paso del punto de combustión más cercano, recomendado unos 10 centímetros, como podemos ver en la imagen. Está el quemador, y del quemador yo me tengo que separar al menos unos 10 centímetros la llave de paso. Tengan perillas por un costado, se recomienda entonces que la llave de paso vaya por el sector de las perillas, principalmente para separar aún más del quemador. Como estamos viendo ahora en la siguiente imagen, también los recintos deben contar con alguna condición. Por ejemplo, que el recinto para una cocina mínimo tenga 8 metros cúbicos. Ya esto lo dice la normativa, usted puede investigarlo después en la página 113 del decreto 66, donde aparece que los volúmenes para cocinas, por ejemplo, son mínimo 8 metros cúbicos, y para estufas se realizan ciertos cálculos, como podemos ver en esta imagen que estamos viendo, ¿cierto?, donde aparece el círculo más grande rojo. Se hace un pequeño cálculo que es dividir la potencia de la estufa. Este cálculo es solo para estufas, ¿ya? Solo para las estufas yo tomo la potencia del equipo y la divido por un número constante que es el 0,093. Y esto me da los metros cuadrados donde puede ser instalada la estufa, por un tema de seguridad, por un tema de que esta estufa va a estar consumiendo oxígeno del recinto para poder encender, y necesitamos un volumen mínimo para que pueda ser instalada. Ya, esto solamente para artefactos tipo A, y este último cálculo solo para estufas tipo A. Seguimos avanzando. En el siguiente slide vemos algo que ustedes comúnmente hacen, que es separar, por ejemplo, los enchufes de una llave de paso al menos unos 60 centímetros. Esto es aplicado siempre, todos los técnicos separan, ¿cierto?, la llave de paso a un enchufe de unos 60 centímetros. No está estipulado, sí, en la norma de gas, pero sí está estipulado en la norma eléctrica. Entonces, como nosotros en la parte de gas no está estipulado, tenemos que apegarnos a lo que dice la norma eléctrica, y esto sí dice que debe ser 60 centímetros de separación. Ya la llave de paso tiene que estar a la vista, ¿cierto? Y debe separarse estos 60 centímetros de algún enchufe o algún sector que se pueda producir chispa. Ya va a ser la fuente para generar la combustión. Como podemos ver en el siguiente slide, podemos darnos cuenta que los artefactos tipo A necesitan ventilación.
¿ya? Y esta ventilación a veces es un poco compleja porque los clientes por lo general tapan las ventilaciones de las casas. Ahora, ¿qué pasa en el caso de que el cliente tenga una ventilación, pero el recinto que está colindando esa ventilación no tiene un espacio abierto, un espacio libre? ¿Qué es lo que pasa en este caso? Se puede hacer lo que ustedes están viendo en la imagen, que es que se hace un pequeño chaf, ¿ya? Con una ventilación acá y una ventilación en el exterior. Entonces, este chaf me está comunicando este recinto con el exterior directamente. Eso sí está permitido. Ya, en caso de que ustedes alguna vez se topen con esta instalación donde no tengan la cocina colindando con un recinto abierto, lo que pueden hacer es hacer un chaf recinto interior. ¿Ya? Sigamos avanzando. Los artefactos tipo B, en el siguiente slide podemos ver que estos artefactos tipo B son los que toman el aire dentro del recinto y los gases son expulsados al exterior del recinto. ¿Cómo los expulsan? Por los ductos de evacuación de gases, ¿ya? ¿Dónde es que usted instala principalmente estos artefactos? Los puede instalar en logias, en terrazas con gabinetes, ¿ya? Y los volúmenes para estos artefactos tipo B o tipo C no se exige volumen, ¿ya? Siempre debe consultarlo con los fabricantes. La norma no pide volumen para los artefactos tipo B o C, pero los fabricantes por lo general recomiendan, en el caso de Junkers, para los artefactos tipo B, recomiendan que estén instalados en sectores de unos 7 metros cúbicos aproximadamente, ¿ya? Seguimos avanzando. Y en estos volúmenes y ventilaciones, en el siguiente slide podemos ver que los artefactos de tiro natural, estos deben ser descargados a los 4 vientos. Ahora, siempre existe una duda de cómo instalamos estos ductos a los 4 vientos. Principalmente, la manera correcta de instalar es que yo tome la medida de la parte lateral de la casa, ¿cierto? Como esa bajada de agua que nosotros estamos viendo en la imagen. Hacia el ducto tengo que tener una distancia de 3 metros. Y luego de esa distancia horizontal de 3 metros, entonces yo puedo subir 60 centímetros e instalo el sombrerete. ¿Ya? En caso que yo necesitara evacuar ese ducto, pero menos de 3 metros, o sea, más cercano a la casa, lo que debería hacer es, por ejemplo, vamos a considerar que el ducto va a quedar a 2,5 metros, no a 3 metros. Entonces, apego el ducto 2,5 metros, pero el ducto debe pasar hacia arriba de la punta de la casa 60 centímetros, como estamos viendo ahí en esa imagen. Hay 2 ductos, uno que está más abajito, que está a 3 metros laterales, y el otro que está a menos de 3 metros y tiene que pasar sobre la casa para que esta condición esté aprobada por la superintendencia. ¿Ya? Seguimos avanzando en el siguiente slide, seguimos viendo artefactos tipo B. Por ejemplo, aquí vemos una instalación común. Ustedes probablemente han visto muchas de estas instalaciones, ductos con descarga en fachada y con disposición incorrecta. Clientes que dicen, no, que esto es más barato, pero en realidad no es lo más seguro. Colocan los coditos, ¿cierto? Le hacen el quite al alero de la casa y dejan el sombrerete inmediatamente en la parte superior. Esto no corresponde, lo que corresponde es lo que está al lado derecho, que es hacerle el quite a este alero, pero luego tomar la distancia correspondiente. En este caso, muestra ahí la imagen que de la punta de la casa el ducto sube 60 centímetros más y tiene inmediatamente el sombrerete. Eso sería la manera correcta. La segunda opción sería en este caso instalar un calefón tiro forzado y nos evitamos todo este ducto que va subiendo hacia la parte superior. ¿Ya? Aquí hay más ejemplos. En la siguiente imagen, en el siguiente slide, podemos ver esta imagen que nos muestra lo mismo que venimos hablando. O sea, si el ducto, en este caso, no vamos a hacerle este quite al alero, sino que vamos a romper, ¿cierto?, este alero y vamos a pasar el ducto recto, cumple la misma condición. Se separa a 3 metros, como podemos ver en la parte derecha, se separa a 3 metros de distancia desde la caída de agua, 3 metros de distancia, y luego subo 60 centímetros. Y en la parte izquierda podemos ver que
tengo menos de 3 metros, o sea, tengo 2,90 metros, por ejemplo, tengo que subir hasta la punta del techo, y de la punta del techo subo 60 centímetros más para que éste pueda evacuar sin problemas, ¿ya? En la siguiente imagen también vemos algunas medidas de seguridad, por ejemplo, que este sombrerete que está en la punta tenga una diferencia, ¿ya? Y los que descargan en fachada que tengan unos 40 centímetros a ventanas y ventilaciones. Seguimos avanzando y aquí nos vamos a entrar a los ductos, tanto los tipo B como los tipo C, en instalaciones de calefones tiro forzado. A esto se le puede llamar distancia al mismo nivel o también se le puede llamar paralelismo. Como podemos observar en la imagen, tenemos algo muy común, edificios que tenemos la logia, ¿cierto? Y tenemos un calefón por un lado y un calefón por el otro, que son de dos viviendas distintas. En este paralelismo, si los ductos salen rectos, entonces la norma me dice que esos ductos tienen que tener una separación de 60 centímetros. En caso de que yo no tenga esos 60 centímetros y tenga menos de 60, la norma me exige que tenga desviaciones en las puntas. Por ejemplo, algún codo de 45 grados que me permita distanciar esta salida de evacuación de gases, ¿ya? Y en ese caso se considera que podría estar mínimo a 30 centímetros de distancia. Si seguimos avanzando, podemos ver también en este slide que la distancia de un ducto que sale a un muro lateral que tiene una ventana debe tener 1 metro de distancia. En el caso de que este muro lateral no tenga ventanas, entonces puede tener 30 centímetros de distancia. En la siguiente imagen, en el siguiente slide, podemos ver que la altura del ducto que nos pide la norma son 2,20 metros. Ya esto es principalmente para evitar que este gas salga del muro y podamos intervenir nosotros o toparnos con este gas en la cara. Entonces, la idea es que esté a 2,20 metros de distancia de altura esta descarga en fachada. En el siguiente slide podemos ver lo que mencionábamos anteriormente, que cuando sale un ducto tipo B, un tiro forzado tipo B o un tiro forzado tipo C, la distancia que tiene que tener a las ventilaciones o la distancia que tiene que tener a la ventana tiene que ser de 40 centímetros de distancia, al menos que esta ventana que está más próxima sea una ventana fija y no sea una ventana móvil. Ahí estaríamos cumpliendo sin problemas. La siguiente imagen nos muestra instalación de tiros forzados pero bajo balcón. ¿Cuál es la condición para instalar tiros forzados bajo balcón? Sería lo siguiente: el ducto sale bajo un balcón y sobre ese balcón debe tener al menos el ducto unos 30 centímetros de distancia para que el ducto salga lo menos posible del muro. En caso de que no se cumpla esta condición de 30 centímetros, el ducto debe ser alargado y quedar a plomo con el balcón para que éste pueda evacuar de manera correcta. En la siguiente imagen podemos observar ductos que evacúan a muros frontales con y sin ventana. En el caso de que este muro frontal posea una ventana, como muestra ahí bien la imagen, 3 metros de distancia, y al ladito dice, en caso de que no tenga una ventana, son 2 metros de distancia, ¿ya? Y para ir finalizando, podemos observar en esta parte que los artefactos tipo C, ya que son los que toman el oxígeno fuera del recinto y los gases los expulsan fuera del recinto también. Esto es principalmente porque tienen ductos concéntricos. Estos no requieren volúmenes y tampoco requieren de ventilación, ¿ya? No requieren de ninguno de los dos. Seguimos avanzando. Ahora, ya para ir cerrando esto, vamos a meternos en los gabinetes, ¿ya? En el siguiente slide podemos ver los gabinetes. En esta imagen hay algo muy importante. Los gabinetes pueden ser de material combustible o de material no combustible. La recomendación es que siempre instalen con material no combustible. Si yo instalo un calefón con material no combustible, no puedo instalar cualquier gabinete. Tengo que instalar un gabinete que me separe al menos 5 centímetros del calefón en la parte lateral y 5 centímetros en la parte frontal.
¿ya? Esto es para también evitar la transmisión de temperatura. Ahora, ¿podemos instalar en material combustible? También se puede. Como vemos en la imagen derecha, la parte trasera de este calefón debe estar protegida con un material no combustible. Pero si este gabinete es de material combustible, entonces debe tener una separación de al menos unos 20 centímetros de la parte lateral y 20 centímetros de la parte frontal. Para seguir avanzando, existe también, como vemos en esta imagen, alguna puerta que esté tapando este calefón, ¿cierto? Y la norma nos pide que esta puerta tenga ventilaciones, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Y también podemos ver el artículo 77.1.5, que dice que debe estar a lo menos unos 20 centímetros de las paredes o puertas combustibles, tal como estábamos mencionando anteriormente. Distancia que se podrá reducir a 5 centímetros si las paredes de los dichos armarios están construidas por material no combustible. ¿Ya? Ahí confirmamos lo que estamos hablando anteriormente también de los gabinetes. Si seguimos avanzando, esta puerta no es cualquier puerta. ¿Ya? Primero la materialidad debe ser de resistencia al fuego de al menos F120. ¿Qué significa que esto sea F120? Es que tenga resistencia al fuego al menos 120 minutos con llama directa. La puerta también tiene que ser de material incombustible y la hermeticidad debe ser cuarto marco, un burlete de goma, ya para poder cerrar bien, un brazo mecánico para que esta puerta siempre se esté cerrando y que tenga una cerradura, pero con llaves, con algún personal que manipule este tipo de llaves a la brevedad, ¿ya? Aquí entrando ya en el tema de conductos técnicos, porque si nosotros vivimos en edificios o ustedes visitan edificios, se van a dar cuenta que existe un shaft donde están los medidores de gas. Y estos medidores de gas deben contar con esta puerta, deben contar con la resistencia al fuego, la puerta tiene que ser incombustible, la hermeticidad debe tener el cuarto marco, el burlete de goma, el brazo mecánico y esta cerradura, ¿ya? Además, este shaft donde se encuentran todos los medidores de gas, vamos a ver el slide siguiente, podemos observar que la comunicación debe existir entre los nichos del piso de abajo al piso de arriba. Si vemos en la imagen derecha, en el dibujito que aparece en todos los pisos, aparece una flechita que te va comunicando todos los pisos con un pequeño orificio. Esta comunicación entre los nichos debe ser al menos de unos 100 centímetros cuadrados, que quiere decir que son un hoyito de 10 por 10. Ahora, si el espacio es superior a los 400 centímetros cuadrados, esta debe tener una rejilla, como se muestra ahí en las imágenes. Ya es por precaución, para que no pase algún objeto hacia abajo, entonces esta rejilla nos protege. Y además, en la siguiente imagen, en el siguiente slide nos muestra que la salida, ¿cierto?, de este conducto técnico, sale directamente a la parte superior, a la cubierta del edificio, pero con un sombrerete que se llama aspirador estacionario. Ya debe cumplir esta normativa. La normativa nos habla de que pueden ocupar 3 tipos de sombrerete, que es el sencillo simple, el tipo H, para los artefactos, y para los conductos técnicos es el aspirador estacionario. ¿Ya? Y para finalizar, también en el siguiente slide podemos observar que todas estas puertas en el artículo 60.2 indica que debe tener una advertencia de seguridad y un plano minimizado de esto que está instalado. Ya ahí hay varias indicaciones, por ejemplo, el número municipal del edificio, qué tipo de gases lo que tenemos, ¿cierto? Que está prohibido fumar, el recinto es exclusivo para los medidores de gas y no para guardar otras cosas, y así nos va indicando un montón de cosas que nosotros cada vez que veamos estos medidores debe tener instalado, ¿ya? Esto sería entonces la presentación del día de hoy para normativa e instalaciones. Queremos agradecer a todos los que pudieron participar y pudieron informarse de esta normativa e instalación de
de artefactos a gas, tuberías de gas y de algunos también conductos técnicos. Así que estamos muy contentos de haber participado. Los dejamos invitados a nuestro stand para seguir respondiendo sus dudas, para saber si quieren cursos o algo más que les interese sobre la marca. Vamos a estar esperándolos para que ustedes puedan compartir sus experiencias. Muchas gracias por todo.